Un saludo a todos, soy David Bell, el profesor encargado de coordinar las asignaturas de Estructuras 3 en el grado de Arquitectura y Teoría de Estructuras y Construcciones Industriales en el grado de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. En este vídeo se muestra el desarrollo de la sexta práctica de la asignatura de Estructuras 3, que trata de la comprobación de elementos de acero sometidos a flexocompresión. En primer lugar, se exponen los objetivos de la práctica. A continuación, se explican los fundamentos teóricos del análisis computacional de estructuras con efectos de segundo orden, es decir, calculando el equilibrio en la configuración deformada, así como el método para determinar numéricamente las cargas críticas y los modos de pandeo. Después se presenta el problema que se quiere resolver y finalmente se realiza la práctica utilizando el programa de análisis de estructuras por elementos finitos RFEM de Dlublal. En esta sexta práctica se va a estudiar un pórtico simple de acero, tanto desde el punto de vista de la resistencia como desde el de la estabilidad estructural. Se determinarán los valores de las cargas críticas asociadas a distintos modos de pandeo de la estructura y se calcularán las tensiones que producen unas acciones determinadas, tanto en la configuración indeformada del pórtico mediante un análisis lineal de primer orden, como en la deformada, realizando un cálculo no lineal de segundo orden. Los objetivos de la práctica son los siguientes. En primer lugar, comparar los valores teóricos de las cargas críticas de pandeo de los pilares del pórtico, tanto en su propio plano como fuera de él, con los que se obtienen mediante un análisis computacional por elementos finitos. Por otra parte, también se quieren comparar entre sí las tensiones de segundo orden que resultan aplicando la fórmula de la secante con la fórmula utilizada para la comprobación de elementos sometidos a esfuerzos combinados en el código técnico de la edificación, así como mediante un análisis computacional con grandes desplazamientos y pequeñas deformaciones. Para facilitar su comparación con la fórmula de la secante, la fórmula del código técnico de la edificación, que se muestra en la diapositiva, se ha simplificado, eliminando los términos asociados a la posible excentricidad del axil en secciones de clase 4, así como el debido al momento flector en el plano perpendicular a la estructura, que en el problema analizado es nulo. Además, como en esta práctica se considerará que el vuelco de los elementos está impedido por las correas de cubierta y de fachada, el coeficiente de reducción de resistencia por pandeo lateral G sub LT vale 1. Por otra parte, el factor de momento flector uniforme equivalente C sub MI de la fórmula del código técnico de la edificación únicamente transforma el momento flector máximo en el momento equivalente que aparece en la fórmula de la secante. Por lo tanto, la única diferencia entre ambas consiste en que en la fórmula del código técnico de la edificación el valor de la secante se sustituye por el coeficiente de interacción K sub I, cuyo valor para los distintos tipos de secciones se muestra en esta tabla. Para entender la forma en que un programa de análisis computacional de estructuras aborda un problema en el que los efectos de la flexión y la compresión se acoplan entre sí, que es el fenómeno característico del pandeo, hay que empezar estudiando el equilibrio en la configuración deformada de una barra en una situación completamente general, con la única restricción de que el problema sea plano, en la que el elemento se encuentra sometido tanto a cargas de flexión, la carga uniformemente repartida Q, como de compresión, las fuerzas concentradas P en sus extremos. Esto es lo que se conoce como el problema de la viga columna. Si se estudia la rebanada diferencial de la directriz deformada de la barra, se obtiene el diagrama que se muestra ampliado a la derecha de la diapositiva. En este diagrama se muestran las secciones frontal y dorsal, separadas una distancia infinitesimal diferencial de x, y al estar la rebanada deformada, se aprecia que la sección frontal ha girado un ángulo diferencial de θ respecto de la dorsal en la que se sitúa el origen del sistema de coordenadas, y que el desplazamiento vertical de ambas difiere en una cantidad diferencial de v. También se representa la parte de la carga distribuida Q que actúa sobre la rebanada, junto con los esfuerzos axil N, cortante Q y el momento flector M que actúan en la sección dorsal, mientras que los de la sección frontal habrán sufrido una variación diferencial respecto de aquellos por efecto de la carga que actúa entre ambas secciones. Así en la sección frontal tenemos N más diferencial de N, Q más diferencial de Q y M más diferencial de M. Sin embargo, para estudiar el equilibrio de fuerzas en la rebanada diferencial, interesa sustituir los esfuerzos axil y cortante, perpendicular y paralelo respectivamente a la sección, por sus resultantes horizontal y vertical representadas en color azul. Conviene hacerlo así tanto porque las ecuaciones resultantes quedan más sencillas, como porque el valor de los esfuerzos propiamente dichos es desconocido a priori, ya que el dato del que se dispone habitualmente es el valor de las cargas paralelas y perpendiculares a la barra en su configuración inicial, indeformada, que permitirán determinar el valor de las resultantes h y v, pero no el de los esfuerzos en la configuración deformada, cuya orientación no se conoce hasta no haber resuelto completamente el problema.
Se plantea, por lo tanto, el equilibrio de la rebanada diferencial de un elemento en su configuración deformada a partir de las fuerzas horizontal y vertical resultantes de los esfuerzos axial y cortante sobre la sección. En dirección horizontal se tiene únicamente la fuerza H en la sección dorsal, con signo negativo por estar orientada hacia la izquierda, y su equivalente en la sección frontal, que habrá sufrido una variación diferencial dada por su derivada respecto de x multiplicada por el diferencial de x. Como ambas fuerzas deben ser iguales, la derivada de h con respecto de x ha de ser nula. En dirección vertical se tienen la fuerza v, negativa por ir dirigida hacia abajo, la fuerza vertical en la sección frontal hacia arriba, que habrá sufrido también una variación diferencial, y la resultante de la carga uniformemente repartida Q sobre la longitud de la rebanada diferencial de x. Para que haya equilibrio, la derivada de la fuerza vertical debe ser igual a la intensidad de la carga distribuida. Finalmente, en el equilibrio de momento sobre el eje perpendicular al plano en el que se encuentra el elemento deformado respecto del centro de gravedad de la sección dorsal, intervienen el momento flector en esta sección dorsal, con signo negativo al ser de sentido horario, el flector ligeramente distinto de la sección frontal, que es antihorario por lo tanto positivo, el momento flector producido por la resultante horizontal en la sección frontal al ser diferentes los desplazamientos verticales de ambas secciones, que vale h por diferencial de v y tiene sentido horario, y por último el momento que ejerce la resultante vertical en la sección frontal sobre la dorsal igual a v por diferencial de x y de sentido antihorario. Se han despreciado los términos diferenciales de orden superior, como el asociado al momento producido por la carga distribuida, que sería igual a su resultante q por diferencial de x multiplicada por su brazo hasta el centro de la sección dorsal diferencial de x medios, o los debidos a las variaciones de h y v entre las secciones dorsal y frontal. La ecuación resultante es la siguiente. La suma de la derivada del momento flector más la fuerza vertical menos el producto de la fuerza horizontal por la derivada de la flecha debe ser nula. Tanto el equilibrio de fuerzas horizontales como el de fuerzas verticales han dado lugar a las mismas ecuaciones que se obtenían estudiando la rebanada en su configuración indeformada, con la salvedad de que el axial y el cortante propiamente dichos han sido sustituidos por las fuerzas resultantes en dirección horizontal y vertical sobre la sección. Pero en la ecuación de equilibrio de momentos aparece este nuevo término, que supone el acoplamiento entre la compresión y la flexión y va a ser el responsable de todos los cambios que se produzcan en la formulación. Así pues, el estudio del equilibrio de la rebanada deformada conduce a las tres ecuaciones deducidas en la diapositiva anterior. Si en la ecuación de equilibrio horizontal se introduce la ecuación de comportamiento axial de una barra, por la que el esfuerzo en dirección longitudinal h es igual a la rigidez EA por la derivada del alargamiento U, entonces se obtiene la misma ecuación diferencial de equilibrio longitudinal del problema lineal de segundo orden, cuya solución es que el alargamiento U es una función lineal de la variable x, cuyas constantes de integración a y b se pueden determinar mediante las condiciones de contorno del problema. Las otras dos ecuaciones de equilibrio se pueden relacionar derivando la de equilibrio de momentos para que aparezca la derivada de la resultante transversal v, y sustituyendo esta derivada por la intensidad de la carga distribuida de acuerdo con la ecuación de equilibrio en dirección vertical. Si en la ecuación de equilibrio resultante se introduce ahora la de comportamiento a flexión, que relaciona el momento flector con la curvatura, la derivada segunda de la flecha al no tenerse en cuenta las grandes deformaciones, se obtiene una nueva ecuación diferencial de cuarto orden en la que aparece un término de segundo orden debido al esfuerzo de tracción o compresión sobre el elemento que no se encontraba en el problema lineal. Este término de segundo orden hace que la solución polinómica del problema lineal ya no sea válida y haya que buscar en su lugar soluciones armónicas. La solución de esta ecuación diferencial depende de que el esfuerzo axial sobre la barra sea de tracción o de compresión. En el primer caso, cuyo principal interés reside en el estudio de problemas de cables, los dos términos diferenciales de la ecuación tienen signo opuesto, y por lo tanto la solución tiene una parte polinómica, otra hiperbólica, junto con una solución particular, que depende de la carga. En esta expresión, para simplificar la notación, se ha utilizado el parámetro a para referirse a la raíz cuadrada del cociente entre la carga axial y la rigidez a la flexión. Esta sustitución va a ser habitual en muchas otras fórmulas que veremos en adelante. En cambio, si el esfuerzo es de compresión, que es la situación en la que se puede producir el pandeo, los términos diferenciales tienen distinto signo, y por lo tanto la parte armónica de la solución es trigonométrica. Este resultado se conoce como ecuación de la viga columna. Una vez obtenida la formulación diferencial del problema de flexocompresión, para resolverlo computacionalmente hay que plantearlo en forma matricial. Al igual que se hace en el método directo de la rigidez o cálculo matricial, se parte de un elemento sin carga en su interior,
pero en este caso se plantea el equilibrio en la configuración deformada y se supone que se encuentra sometido a una compresión determinada, de manera que quedan las dos ecuaciones de equilibrio deducidas en la diapositiva anterior en su versión homogénea al no haber carga distribuida. Como ya se ha visto, las soluciones de estas ecuaciones son una recta definida por dos constantes a y b para la ecuación de equilibrio axial y una ecuación con un término lineal y otro trigonométrico para el equilibrio en flexión. Al no haber carga distribuida, la solución particular de este es nula. Para encontrar el valor de las 6 constantes de integración hay que imponer las condiciones de contorno correspondientes a los 3 grados de libertad, alargamiento u, flecha v y giro θ en ambos extremos del elemento. De esta forma quedan 3 ecuaciones en el origen, en x igual a 0, y otras 3 en el final, en x igual a l. Al imponer las 6 condiciones de contorno se consigue obtener tanto el desplazamiento longitudinal, el alargamiento u, como el vertical, la flecha v, en cualquier punto del elemento, dejándolos en función de los 6 grados de libertad de sus extremos. Para calcular el valor de los esfuerzos hay que utilizar a continuación las ecuaciones de comportamiento que ya se han empleado antes. El esfuerzo axial es el producto de la rigidez axial por la derivada del alargamiento, y el momento flector el producto de la rigidez a flexión E por I por la derivada segunda de la flecha. Finalmente, el esfuerzo cortante es la derivada del momento flector más el axial por el giro de la sección. De esta manera se llega a la siguiente ecuación matricial, en la que el vector de esfuerzos en los extremos del elemento, F, es igual al vector de grados de libertad U multiplicado por una matriz de rigidez de segundo orden, K2, que recuerda mucho a la de primer orden que se utiliza en el planteamiento lineal del método de los elementos finitos o en el método directo de la rigidez. La diferencia entre esta matriz de segundo orden y la tradicional de primer orden estriba en que en vez de los coeficientes constantes que aparecían en aquella, ahora se tienen 4 funciones de sensibilidad. F1, que ocupa el valor que en la matriz de primer orden aparecía un 6, F2, que está en la posición donde había un 2, F3, que está en la posición donde había un 4, y F4, que está en la posición donde antes había un 12. Estas funciones de sensibilidad tienen una expresión bastante compleja, y además dependen de la compresión que sufre el elemento a través del parámetro A, que como en la diapositiva anterior es la raíz cuadrada del cociente entre la compresión y la rigidez a flexión. El que la matriz de rigidez del segundo orden, necesaria para resolver el problema, dependa de la compresión del elemento, que no es un dato sino un resultado de cálculo, hace que el problema sea no lineal y deba resolverse iterativamente, como veremos un poco más adelante. Si se representan las funciones de sensibilidad en función del valor del cuadrado del argumento de la función trigonométrica, A por L, lo que es equivalente a estudiar su dependencia del esfuerzo de compresión, porque A por L al cuadrado no es otra cosa que P por L al cuadrado partido por EI, se obtienen las gráficas que se ven en esta diapositiva. En ella se aprecia que para valores de compresión grandes, las funciones, especialmente F2 y F3, resultan ser fuertemente no lineales. Sin embargo, afortunadamente, el rango de compresiones en el que interesa estudiar el comportamiento de una estructura es el de los valores inferiores a la carga crítica, puesto que los elementos lineales se agotan siempre antes de alcanzar este valor a causa de sus propias imperfecciones. Y resulta que cuando la compresión es igual a la carga crítica, el valor de A por L al cuadrado es igual a pi cuadrado, es decir, ligeramente inferior a 10. Como desde 0 hasta 10 las 4 funciones de sensibilidad tienen una evolución bastante suave, esto permitirá un poco más adelante linealizarlas mediante un desarrollo en serie de Taylor y simplificar así notablemente el problema. Como ya se ha dicho, el análisis estructural con efectos de segundo orden, es decir, en la configuración deformada, requiere un proceso de cálculo iterativo consistente en las siguientes fases. En primer lugar, debe resolverse el problema lineal de primer orden con la matriz de rigidez tradicional, para determinar una primera aproximación del valor del esfuerzo de compresión en cada elemento. Con estas compresiones se evalúan las matrices de rigidez de segundo orden de todos los elementos y se vuelve a resolver el sistema por segunda vez, lo que permite volver a evaluar la compresión en cada elemento. Si los valores de los esfuerzos de compresión en una determinada iteración se consideran suficientemente parecidos a los de la iteración anterior, entonces el cálculo se considera concluido. En caso contrario, se corrige la matriz de rigidez de segundo orden con las nuevas compresiones y se repite el cálculo hasta alcanzar la precisión requerida. Con este procedimiento es posible resolver computacionalmente el problema no lineal de equilibrio en la configuración deformada, considerando los efectos de segundo orden. Sin embargo, el proceso iterativo descrito en la diapositiva anterior no permite determinar el valor de la carga crítica de la estructura.
Se puede pensar que pudiendo evaluar la respuesta de la estructura a la configuración deformada, que es la comprobación que obliga a hacer la normativa, calcular la carga crítica no es necesario, puesto que solo un elemento ideal podría alcanzarla antes de pandear. No obstante, conocer el valor de la carga crítica y la deformación que adquiere la estructura cuando empieza a desestabilizarse, lo que se conoce como modo de pandeo, resulta interesante para analizar el comportamiento del edificio. Ver si el pandeo de un pórtico se produce antes en su propio plano o en el perpendicular, o comprobar qué cargas pueden resultar más o menos perjudiciales para la estabilidad de la estructura, ya que aquellas que produzcan una deformada similar al modo de pandeo resultarán más dañinas. Para hacer este análisis se parte de dos hipótesis: que solamente hay carga sobre los nudos de la estructura y que todas son proporcionales a un parámetro lambda. La primera hipótesis puede parecer muy restrictiva, puesto que todas las estructuras deben resistir cargas actuando a lo largo de sus elementos. De hecho, la mayoría de las cargas que establece la normativa son superficiales y se transmiten a los elementos como fuerzas uniformemente distribuidas. Sin embargo, esta es una condición habitual en todos los métodos computacionales, que concentran sobre los nudos del modelo todas las cargas antes de resolver el problema. El método de los elementos finitos utiliza las funciones de forma para proyectar sobre los nudos las cargas que actúan sobre los elementos, y el método directo de la rigidez descompone el problema en dos: uno con cargas sobre las barras y los nudos bloqueados, y otro con los nudos libres y las cargas concentradas sobre ellos, que es el que se resuelve para calcular el valor de los grados de libertad. Además, como ya se ha explicado en clase, la presencia de cargas que flexionen las barras puede alterar la forma del modo de pandeo, pero el valor de la carga crítica permanece prácticamente igual. La segunda hipótesis proviene del hecho de que cuando sobre una estructura actúan múltiples cargas, la determinación de la carga crítica no consiste en calcular el valor que debería alcanzar cada una individualmente para producir el pandeo, sino en obtener el valor por el que habría que multiplicar todas las acciones, este parámetro lambda, para desestabilizar la estructura. De esta forma, en caso de un problema en el que solo actuase una carga, el valor crítico de la misma sería el producto de su valor original por el factor lambda, que se determinaría al resolver el problema. Si además esa única carga fuese unitaria, es decir, valiese 1, entonces lambda coincidiría con el valor de la carga crítica del problema. En estas condiciones, la ecuación de equilibrio de la estructura en forma matricial sería la siguiente, en la que la matriz de rigidez de segundo orden dependería del parámetro lambda al ser todas las cargas y en consecuencia la compresión de todos los elementos proporcionales a él. Si en esta situación las cargas sufriesen una variación de f a f más delta de f, entonces la ecuación de equilibrio se modificaría porque los desplazamientos también tendrían que variar, pasando a ser u más delta de u. Sin embargo, cuando se alcanza la carga crítica y comienza el pandeo, entonces se pueden producir incrementos en el valor de los desplazamientos sin que la carga aumente. Como el producto de la matriz de rigidez por los desplazamientos originales es igual a las fuerzas originales, en caso de que se produzca una variación de los desplazamientos con carga constante, el fenómeno característico del pandeo, el producto de esa variación de los desplazamientos por la matriz de rigidez debe de ser nulo. Y para que esta ecuación tenga una solución distinta de la trivial, que la variación del desplazamiento no sea también nula, entonces el determinante de la matriz de rigidez de segundo orden debe anularse, para dar lugar a un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Una vez resuelta esta ecuación, el valor del parámetro lambda que anule el determinante se identifica con la carga crítica, puesto que es el factor por el que habría que multiplicar todas las cargas para que se produjese el pandeo, y volviendo a la ecuación matricial k por delta de u igual a 0, se podría calcular el valor de la variación de los desplazamientos que constituiría el modo de pandeo, es decir, la deformada que adopta la estructura cuando comienza a producirse el pandeo. Sin embargo, este planteamiento presenta el importante problema de que despejar el valor del parámetro lambda de la condición de que el determinante de la matriz de rigidez de segundo orden ha de ser nulo es muy complicado a causa de que las expresiones de las funciones de sensibilidad son muy complejas. Para solventar esta dificultad se aprovecha el hecho ya comentado de que las funciones de sensibilidad en el rango de compresiones comprendidas entre 0 y la carga crítica, para las que la variable a por L al cuadrado varía entre 0 y 10, presentan una evolución bastante suave y por lo tanto susceptible de ser linealizada sin sufrir una pérdida de precisión apreciable. De esta manera, aplicando un desarrollo en serie de Taylor truncado en los elementos lineales, se obtienen estas aproximaciones para las 4 funciones de sensibilidad. De esta manera, la matriz de rigidez de segundo orden adopta esta forma, que es susceptible de descomponerse en dos sumandos, uno constante y el otro proporcional a la compresión del elemento. La parte constante coincide exactamente con la matriz de rigidez lineal de primer orden para un elemento barra,
mientras que la que multiplica al esfuerzo de compresión se denomina matriz de rigidez geométrica y es también constante. Como todas las cargas que actúan sobre la estructura son proporcionales al parámetro lambda, la compresión de cada elemento de la misma también lo será, de forma que la matriz de rigidez de segundo orden puede escribirse así. Y como para determinar la carga crítica habría que encontrar el valor de lambda que anulase el determinante de la matriz de segundo orden, la ecuación que habrá que resolver ahora es esta. Si se multiplican a continuación ambos sumandos por la inversa de la matriz de rigidez geométrica, que es una matriz constante, y por lo tanto esto no supone un problema, queda finalmente un problema de autovalores sobre la matriz resultante del producto de la inversa de la geométrica por la de primer orden, que es fácil de resolver numéricamente. Los valores propios que se obtengan serán los valores de las cargas críticas. En realidad, los valores de los factores por los que habría que multiplicar todas las cargas que actúan sobre la estructura para que se produjese el pandeo. Mientras que los vectores propios correspondientes son los desplazamientos de los nudos del modelo en el modo de pandeo asociado a cada carga crítica. Aunque desde el punto de vista de la comprobación de estabilidad de la estructura el único valor significativo sería el primero, puesto que una vez alcanzada esta carga la estructura colapsaría y ya no sería posible aumentarla más, para entender mejor el comportamiento estructural puede ser muy útil conocer varios modos de pandeo, que indiquen las distintas posibilidades de fallo que puede presentar la estructura en distintos planos, por ejemplo. Una vez expuestos los fundamentos de los cálculos que se van a realizar en la práctica y los objetivos de la misma, únicamente queda definir con más precisión el problema que se va a resolver. Se trata de un pórtico rígido simple de acero S275 de 12 metros de luz y 8 metros de altura, en el que la sección de todas las barras es un perfil IPE 330. Sobre el dintel actúa una carga uniformemente repartida cuya intensidad es de 6 kN por metro. Además, sobre la cabeza de ambos pilares actúan dos cargas verticales de 250 kN cada una. Finalmente, sobre la cabeza del pilar izquierdo también actúa una carga horizontal de 50 kN. La base de los pilares se encuentra empotrada y su cabeza tiene impedido el desplazamiento perpendicular al plano del pórtico por efecto del sistema de arrastramiento longitudinal del edificio. Finalmente, como ya se ha comentado, las correas de cubierta y de fachada impiden el vuelco de las barras del pórtico. Sobre esta estructura se van a realizar los siguientes cálculos. En primer lugar, un análisis computacional de estabilidad, utilizando el programa RFEM para determinar las cargas críticas más significativas y los modos de pandeo asociados a cada una de ellas. A continuación, un análisis de resistencia en la configuración indeformada, es decir, un análisis lineal de primer orden como los que ya se han hecho en prácticas anteriores. En tercer lugar, un segundo análisis de resistencia, en este caso en la configuración deformada, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden. Por último, habrá que realizar el cálculo de los resultados teóricos de las cargas críticas de los pilares, tanto en el plano del pórtico como en el perpendicular a él, así como de las tensiones de primer y segundo orden, empleando, en el segundo caso, la fórmula de la secante por un lado y las del código técnico de la edificación por otro. Para obtener estos resultados teóricos hay que seguir el mismo procedimiento mostrado en el ejemplo 581 que se ha explicado en la clase de teoría, con las únicas salvedades de que la base de los pilares de la práctica se encuentran empotradas en vez de apoyadas y de que las cargas son diferentes. Dado que este pórtico es hiperestático, los esfuerzos se determinarán también con el programa RFEM. A continuación vamos a ver cómo se construye el modelo de cálculo de la estructura con el programa de análisis por elementos finitos. Para crear el modelo de elementos finitos, lo primero que hemos de hacer es abrir el programa de cálculo RFEM de Drupal. En caso de que tengamos algún proyecto abierto, deberemos cerrarlo y crear uno nuevo. Con el proyecto nuevo creado, lo que podemos hacer es empezar colocando los nudos que van a definir los 4 extremos de las barras que forman el pórtico. Venimos en el navegador de proyectos, nos ponemos sobre la carpeta de nudos y con el botón de la derecha le decimos que cree un nuevo nudo. Las coordenadas están dadas por defecto en metros, entonces la coordenada X del primer punto será menos 6 metros, puesto que la luz total son 12 metros. La coordenada Z será 0, porque será la base del pilar izquierdo. A continuación creamos un nuevo nudo. La coordenada X seguirá siendo menos 6. La coordenada Z ahora es 8, que es la altura en metros
del pórtico. Si centramos la imagen en la pantalla, vemos los dos nudos que hemos creado. Un tercer nudo en la cabeza del pilar derecho, coordenada X 6 metros, coordenada Z 8 metros. Y un último nudo en la base del pilar derecho, coordenada X 6 metros, coordenada Z 0. De esta manera ya tenemos creadas los 4 nudos que definen los extremos de las barras. A continuación podemos crear directamente las barras haciendo clic en el botón de nueva barra. Entonces, como no hemos definido todavía materiales ni secciones, tendremos que indicárselos en el diálogo de creación de barras. Para ello, creamos una sección nueva y la vamos a importar de la biblioteca de secciones. Va a ser una sección laminada, concretamente un IPE 330. Aquí tenemos la geometría de la sección definida. Y el material no va a ser un acero S235, sino que queremos que sea de un acero S275. Por lo tanto, vamos a importar un material de la biblioteca de materiales. En el grupo de normas buscamos la normativa del Código Técnico de la Edificación, documento básico de seguridad estructural acero, y de los aceros que tenemos en esta normativa cogemos el S275JR, que es el acero más común en construcción. Ya hemos seleccionado el acero, el tipo de sección, aceptamos y comprobamos que en la barra tenemos un IPE 330 con acero S275JR. Bueno, pues ahora ya podemos aceptar y crear la barra haciendo clic en la base del pilar izquierdo y en la cabeza tenemos la primera barra, luego en la cabeza del pilar izquierdo hasta la cabeza del pilar derecho tenemos la segunda y desde la cabeza del pilar derecho hasta la base del pilar derecho tenemos la tercera. Una vez que hemos creado las barras del pórtico, ahora podemos crear los apoyos que van a inmovilizar la estructura. En primer lugar, definiremos los empotramientos en la base de los pilares y luego los apoyos que impidan el desplazamiento longitudinal de las cabezas. Para esto, vamos a buscar apoyos en nudos dentro del navegador de proyectos. Hacemos clic con el botón de la derecha, le pedimos un nuevo apoyo en nudo, seleccionamos un empotramiento y pulsando en el seleccionador de nudos podemos indicar que vamos a impedir el desplazamiento en la base de los dos pilares. Aceptamos de nuevo y tenemos los dos empotramientos creados. Ahora vamos a definir los apoyos en dirección longitudinal en la cabeza de los pilares para simular el efecto del arriostramiento longitudinal del edificio. Volvemos a un nuevo apoyo en nudos. En este caso vamos a impedir el desplazamiento en el eje Y, permitiendo los desplazamientos en X y en Z, y vamos a permitir también todos los giros, únicamente queremos impedir el desplazamiento en Z. Seleccionamos, como hemos hecho antes, los dos nudos, en este caso en la cabeza de los pilares, aceptamos y ya tenemos definidos los 4 apoyos. Si mostramos la vista en dirección X, vemos los dos empotramientos en la base de los pilares y los dos apoyos vistos en perspectiva en la cabeza de los pilares. Volvemos a la vista isométrica y ahora ya que tenemos definido la geometría del pórtico y sus apoyos, es momento de introducir las cargas. Para ello, en primer lugar, hemos de crear dos casos de carga diferentes. Venimos a casos de carga y combinaciones y creamos un nuevo caso de carga. Este primer caso de carga lo vamos a utilizar para introducir dos cargas unitarias en la cabeza de los pilares que únicamente nos van a servir para poder realizar el cálculo de las cargas críticas de pandeo. Entonces, a la descripción del caso de carga lo voy a llamar cargas críticas.
aceptamos y una vez que hemos definido el caso de carga, vamos a crear dentro de cargas críticas unas cargas en los nudos. Entonces vamos a aplicar una fuerza que actúe en el eje Z y tenga valor unidad. Al colocar una carga unidad, la ventaja que se tiene es que directamente el valor propio que calcule el programa, que es la magnitud por la que hay que multiplicar todas las cargas que actúan sobre la estructura para que se produzca el pandeo, si la carga vale 1, esa magnitud por la que habrá que multiplicarla nos dará directamente la carga crítica. Ahora seleccionamos los nudos en los que hay que aplicar la carga, seleccionamos la cabeza de ambos pilares, aceptamos, volvemos a aceptar y tenemos las dos cargas unitarias en la cabeza de los pilares. Ahora creamos un nuevo caso de carga para las cargas de servicio. Venimos a casos de carga, nuevo caso de carga. Dejamos como en el caso anterior que sea una carga permanente. En este caso, como no vamos a hacer un análisis de la estructura teniendo en cuenta distintas acciones y combinaciones de cargas, sino que solamente vamos a introducir directamente las cargas de cálculo con las que queremos resolver la estructura, pues no es necesario seleccionar cargas de distinta naturaleza. En la descripción del caso de carga ponemos cargas de servicio. Y si pinchamos en la pestaña de parámetros de cálculo, veremos que, tal como tenemos definido el caso de carga, va a servirnos para hacer un análisis geométricamente lineal, es decir, un análisis siguiendo la teoría de primer orden, con pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos. Cuando más adelante vayamos a hacer el cálculo de segundo orden, para calcular el equilibrio y la configuración deformada, cambiaremos esto a análisis de segundo orden. Pero de momento lo dejamos como está. Le damos a aceptar e introducimos las cargas. Entonces vamos al segundo caso de carga, cargas de servicio. Vamos a introducir en primer lugar las cargas verticales en la cabeza de los pilares. Vamos a cargas en los nudos, nueva carga en el nudo. En este caso la carga vertical era de 250 kilonewtons. Y como antes seleccionamos los nudos en los que va a actuar, la cabeza de ambos pilares. Le damos a aceptar y ya hemos introducido las cargas verticales. Ahora vamos a introducir la carga horizontal en la cabeza del pilar izquierdo de 50 kilonewtons. Nueva carga en nudo. En este caso la carga en Z es nula, la carga en X vale 50 kilonewtons. Seleccionamos la cabeza del pilar izquierdo y ya tenemos la carga aplicada. Únicamente nos queda la carga distribuida de 6 kilonewtons por metro sobre el dintel. Entonces vamos a cargas en barra, nueva carga en barra, va a ser una carga uniforme, el valor va a ser de 6 kilonewtons por metro, que son las unidades que nos está ofreciendo el programa. Seleccionamos la barra y en este caso deberíamos haber puesto una carga negativa. Como me he confundido y he puesto una carga positiva, la carga va hacia arriba. Entonces no pasa nada. Venimos a cargas en barra, le damos a editar carga en barra, seleccionamos la 1, que es la única que teníamos definida, y en la carga, en vez de un valor positivo, ponemos un valor negativo para que actúe hacia abajo. Y en este caso sí que tenemos ya todas las cargas definidas. Bueno, pues en este caso, una vez que tenemos definido ya el modelo y las cargas, podemos guardarlo para evitar sorpresas. Venimos a archivo, guardar como, podemos dar el nombre que queramos, le damos a guardar, le decimos que sí, porque yo ya tenía este archivo guardado con el mismo nombre. Y ahora lo que vamos a hacer son los cálculos. En primer lugar, vamos a hacer el cálculo de estabilidad para determinar las cargas críticas de la estructura, tanto en su propio plano como fuera de él. Para hacerlo hay que utilizar uno de los módulos adicionales del programa,
concretamente el de estabilidad, denominado RF Stability. Con este módulo, el cálculo que se va a realizar es el descrito en el último lugar de la explicación de los fundamentos teóricos de la práctica, concretamente en el apartado 5.11.3. Como allí se ha expuesto, el cálculo de las cargas críticas de una estructura, o mejor dicho, el de los coeficientes por los que hay que multiplicar simultáneamente todas las cargas que actúan sobre la estructura para que se produzca la inestabilidad elástica de la misma, consiste esencialmente en resolver un problema de valores propios. Y es lo que en rigor sería el auténtico cálculo de Pandeo, puesto que, en caso de que la estructura fuese ideal y todos sus elementos y uniones careciesen de cualquier imperfección, al multiplicar la carga de servicio por los coeficientes determinados de esta forma, se produciría el pandeo de la estructura, dando lugar a la deformada que viene dada por los modos de pandeo asociados a cada uno de los valores propios. En el diálogo de configuración del módulo, el principal dato que debe introducirse es el del número de valores propios que se quieren calcular, que por defecto es de 4. En este caso, vamos a pedirle al programa que calcule los 12 primeros. Aunque en la teoría se ha señalado que el único modo de pandeo importante desde el punto de vista de la estabilidad de la estructura sería el primero, puesto que de alcanzarse este valor de la carga la estructura colapsaría y ya no podría soportar ninguna carga adicional, lo cierto es que la carga máxima que puede resistir la estructura es normalmente bastante inferior incluso a este primer valor propio. De manera que la razón por la que se hace este tipo de cálculo no es conocer directamente la máxima carga admisible, sino determinar algunos valores necesarios para los cálculos de resistencia en la configuración deformada que establece la normativa, como las cargas críticas o las longitudes de pandeo de distintos elementos. Desde ese punto de vista, resulta muy útil conocer los distintos modos de pandeo que podría adoptar la estructura, tanto dentro de su plano como fuera de él, y ver cuáles son los elementos que fallan en cada caso, los pilares o el dintel, por ejemplo, puesto que es habitual que algunas de esas formas de fallo sean imposibles debido a la presencia de elementos constructivos que no forman parte del modelo, como cerramientos o elementos divisorios. De manera que los valores más bajos obtenidos en el cálculo de valores propios no son siempre los más significativos. El resto de las opciones que permiten modificar este diálogo se pueden dejar tal como están. La más interesante de comentar es la que permite elegir el método numérico que se va a utilizar para resolver el problema de valores propios, que en el caso de RFEM es por defecto el método de Lanczos, aunque también permite elegir otros que pueden dar mejores resultados en algunos casos especiales. Una vez establecidas todas las opciones del análisis, se pulsa el botón de cálculo y el programa lo ejecuta para determinar los 12 valores propios que se habían solicitado. Como en el caso de carga utilizado para este análisis se habían introducido únicamente 2 cargas unitarias en la cabeza de ambos pilares, estos valores propios son directamente los valores de la compresión de los pilares que darían lugar a los modos de pandeo que veremos a continuación. También, si nos observamos en la lista, vemos que la mayoría de los valores van por parejas, es decir, salen 2 valores muy similares. 521 kN para el primero, 522 para el segundo, 534 para el tercero y el cuarto. En cambio, el quinto está aislado. Luego se vuelven a repetir 2 parejas, otra pareja, una tercera pareja, un segundo modo aislado. Veremos enseguida que los modos que están emparejados corresponden a modos de pandeo fuera del plano de la estructura, mientras que los que son individuales corresponden a modos de pandeo dentro de la estructura. Le damos a aceptar y aquí lo que nos muestra es el 12º modo de pandeo. Vamos a pedirle el primero para ir por orden. Y este sería el primer modo de pandeo fuera del plano de la estructura. Si giramos la estructura un poco, para verlo mejor, vemos que este es el modo de pandeo correspondiente a un pilar empotrado en la base y articulado en la cabeza, y se trata de un modo simétrico en el que los 2 pilares digamos que se pandearían hacia atrás, tal como está representado el pórtico en la figura, en la dirección del eje más I, y la carga crítica que correspondería sería de 520,93 kN, prácticamente 521. Si pedimos el segundo modo, vemos que la carga crítica es muy similar y la única diferencia es que este modo de pandeo es antisimétrico, es decir, el pilar izquierdo se viene hacia adelante y el pilar derecho se va hacia atrás. La carga crítica es ligeramente mayor porque este modo de pandeo lógicamente exige una deformación de torsión en el dintel que el anterior no exigía. El anterior permitía que el dintel
pues se moviese como un sólido rígido, dado que los dos pilares giraban en el mismo sentido. Entonces el dintel giraba como un sólido rígido. En este caso no, como un pilar gira en sentido horario y el otro en sentido antihorario, pues los extremos del dintel giran en sentidos opuestos y esto supone una torsión del dintel. La rigidez a torsión de un perfil IP330 es muy pequeña y por eso las dos cargas críticas son prácticamente las mismas. Este sería, concretamente esta primera, sería el modo de pandeo fuera del plano que habremos de comparar con el resultado teórico que se calcule de manera análoga a como se hizo en el problema resuelto en clase. Vamos a seguir buscando modos. El modo tercero correspondería al segundo modo de pandeo de un pilar empotrado abajo en la base y apoyado en la cabeza, con dos lóbulos en la deformada, una carga crítica considerablemente mayor, pues hemos subido de 521 a 1534 kilonewtons, y nuevamente el modo cuarto es la versión antisimétrica del tercero. El modo quinto sería el segundo que nos interesaría, puesto que corresponde a un modo de pandeo dentro del plano de la estructura. Este sería el segundo de los modos de pandeo que hemos calculado analíticamente o que hay que calcular analíticamente para completar la práctica. Esto correspondería al modo de pandeo dentro del plano de la estructura. Si vemos la estructura frontalmente, pues apreciamos claramente el modo de pandeo que tenemos. El valor correspondiente sería en este caso de 2507,77, prácticamente 2508 kilonewtons. Si ahora seguimos analizando los modos de pandeo, el sexto y el séptimo son la versión simétrica y antisimétrica del tercer modo de pandeo del pilar fuera del plano, con tres ondas en la deformada. El octavo y el noveno son semejantes, con 4 ondas. El décimo y el undécimo formarían 5 ondas. Y por fin el duodécimo sería el segundo modo de pandeo de la estructura dentro del plano, en la que en vez de desplazarse lateralmente los dos pilares, lo que sucede es que el dintel se elevaría. En este caso, lo que estaría pandeando por compresión no serían los pilares, sino que sería el dintel. Con esto tendríamos pues todas las cargas críticas. Realmente las que nos interesan en la práctica son la primera y la quinta, pero hemos aprovechado para ver otros resultados que pueden resultar interesantes para entender mejor el comportamiento de la estructura. Una vez que hemos realizado el análisis de estabilidad, ahora vamos a calcular, hacer el análisis de resistencia, haciendo primero un cálculo en primer orden, en pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos, y luego haremos el de segundo orden. Bueno, pues para esto volvemos a la pestaña de datos, vamos a cálculo, le decimos al programa que calcule todo, y ahora vamos al caso de cargas de servicio, y aquí lo primero que le vamos a pedir son los diagramas de esfuerzos para poder realizar luego los cálculos manuales. Como la estructura es hiperestática, para obtener las tensiones analíticas de acuerdo con la teoría de resistencia de materiales, nos van a resultar muy útiles los diagramas tanto de momento flector como de esfuerzo axial. Entonces, le pedimos en primer lugar los momentos flectores en I. Vamos a representar esto frontalmente para verlos mejor. Y entonces, pues lo que tenemos son unos diagramas de momentos flectores que en la base del pilar derecho valen 146,4 kilonewtons por metro, en la cabeza 133,5, lo mismo en el extremo derecho del dintel. En el extremo izquierdo del dintel y en la cabeza del pilar izquierdo tendríamos un momento de 26,13 kilonewtons por metro, y en la base del pilar izquierdo tendríamos 94,1 kilonewtons por metro. Por lo tanto, el punto más desfavorable desde el punto de vista de las tensiones para la estructura va a ser la base del pilar derecho, que es donde tenemos el momento flector más grande. A este momento flector habrá que acompañarlo, o lo acompañan, los esfuerzos axiales que vemos aquí. En el pilar derecho tenemos 299,3 kilonewtons de compresión, en el pilar izquierdo 272,7 y en el dintel una compresión de 35 kilonewtons escasamente.
Entonces, nuevamente, la máxima compresión se da también en el pilar derecho, por lo tanto, en la base del pilar derecho tenemos tanto el máximo momento flector como el máximo axil, y ahí será donde se producirán las máximas tensiones. Si queremos ver las tensiones, seleccionamos aquí en la ventana izquierda la tensión en X, sigma X, y aquí tenemos el detalle de las tensiones. Están dadas en kilonewtons por centímetro cuadrado. Podemos cambiar las unidades entrando en opciones, en unidades y decimales. Vamos a los resultados y le pedimos que las tensiones, tanto en superficies como en sólidos, nos las exprese en megapascales, newtons por milímetro cuadrado. Aceptamos y aquí tenemos una tensión que como máximo es de 252,3 megapascales. Si hacemos un zoom de la viga, de la sección del pilar, perdón, vemos que la máxima tensión se produce efectivamente en el lado derecho y vale 252,3 megapascales, mientras que a la izquierda tendríamos una tensión de tracción de 181. El valor máximo es el que tenemos a la derecha. Bueno, con esto habríamos terminado con el análisis de las tensiones en pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos, un análisis como los que se hacían en estructuras 1 y en estructuras 2, y ahora vamos a hacer un análisis en la configuración deformada, que es básicamente la comprobación que nos pide el código técnico que tenemos que hacer, sobre todo en estructuras traslacionales. Para eso vamos otra vez a la parte del listado de datos. En el caso de cargados, de cargas de servicio, lo editamos. Se selecciona la pestaña de parámetros de cálculo y se indica que hay que realizar un análisis de segundo orden, también denominado de tipo P-delta. En este tipo de cálculo se lleva a cabo el proceso iterativo descrito en el diagrama de flujo explicado al final del apartado 5.11.2 en la introducción teórica de la práctica. De acuerdo con este proceso, el programa partirá de los esfuerzos axiles determinados en el cálculo de primer orden que acabamos de realizar para evaluar las matrices de rigidez de segundo orden y llevará a cabo varias iteraciones de cálculo para ir corrigiendo los resultados hasta que la diferencia entre los de dos análisis sucesivos sea suficientemente pequeña. Una vez elegido el tipo de cálculo que se va a realizar a continuación, se pulsa el botón Aceptar. Venimos a Cálculo, le decimos que lo calcule todo. Y ahora vemos que las tensiones han aumentado hasta los 271,5 megapascales en compresión y 195,2 en tracción. Si hacemos un zoom como hemos hecho antes para ver mejor los resultados, vemos que efectivamente pues en el ala derecha tendríamos la máxima compresión, mientras que en el ala izquierda tendríamos la máxima tracción. El valor que hemos de comparar con la resistencia del material sería la máxima compresión en este caso. Bueno, pues estas tensiones habrá que calcularlas analíticamente, tanto con la fórmula de la secante como con la fórmula que tiene el código técnico de la edificación para realizar comprobaciones en elementos sometidos a compresión y flexión. Las dos fórmulas se han mostrado en la introducción teórica de la práctica y ahora ya es únicamente cuestión de compararlo con los resultados que hemos obtenido numéricamente con el programa RF. Y con esto quedaría concluida la práctica y ya solamente quedaría que cumplimentaseis el cuestionario que hay en el ADD de la asignatura.